Hay una frase que dice que el poder marea a los pendejos, los embrutece. Y tiene mucha razón, no es un tema peyorativo ni... No, el tema es real. Cuando no vienes amasando el poder desde abajo, cuando no lo has construido y de pronto te lo dan, te enloqueces. Te enloqueces. Y eso le pasó a este par de bestias, brutos, porque son muy jóvenes. Ya quisiéramos todos los mexicanos de este país tener los privilegios que ellos tienen. Y me van a decir, no, troll, yo sí quisiera tener los privilegios que tienen, hombre. Los dos son de padres que han venido luchando por un movimiento. Sea bueno o sea malo, han venido luchando desde abajo. Un movimiento que no tenía dinero, tiene dinero, recaudación, sí, pero no es como lo que tienen hoy. Hoy tienen poder, dinero ilimitado, tienen la vida ya hecha, tienen su patrimonio. A la edad que tienen un capital que difícilmente los mexicanos pueden conseguir así de fácil. Pero no lo tenían, lo han hecho. ¿Y gracias a qué? El padre de él se volvió presidente de México. La madre de ella, es una de las mujeres más cercanas al presidente de México. Y le ayudó al presidente a hacer un movimiento. Incluso su padre de ella es un abogado bastante hábil que aprovechó al presidente de México. Pero de pronto a los chamacos los ponen para que sean la nueva generación, para que sean los que sigan. Y no duraron ni 2 años. El primer error que cometieron fue pelearse entre ellos. Se les olvidó que pertenecen a la misma ubre. Los egos, pues, insisto, la inmadurez del poder te enloquece. Yo soy la presidenta, tú eres el secretario. No, yo soy el dueño de Morena, tú eres la gata. Y ahí empiezan las broncas. Bueno, pues lo más reciente que se publica, es rápido el podcast, pero ¿por qué doy este antecedente? ¿A nosotros nos debería de valer madre? Sí, pero hay que festejarlo. Si la cúpula del partido que está tratando de apoderarse del país, si la cúpula está rota, todo el partido está roto. Y lo vimos así. Mientras Andy intentaba hacer una estructura de afiliados a nivel nacional que iba a utilizar para su propia plataforma, a la par su compañera le metió el pie y generó su propia estructura. ¿Cuál es la cereza del pastel? Bueno, la cereza del pastel es que esta señorita se le olvidó por qué está ahí. Se le subió tanto la porquería a la cabeza que le mordió la mano a quien le dio de comer. Y ella de pronto se volvió claudista. Y mientras el Junior, el hijo del que aún sigue mandando en este país, comenzó a meterse el pie él solo porque es inútil, porque es demasiado pendejo para la política, perdón que lo diga así. Mientras ocurría esto, ella vio una oportunidad. Seguramente Arturo Ávila la malaconsejó de su pareja. Y ella se comenzó a cargar hacia Claudia Sheinbaum. Al grado que llegó un momento en que ella ya estaba nada más obedeciendo las órdenes de Claudia Sheinbaum, aunque esas fueran en contra del propio príncipe. Habían puesto en Morena a Andy para que fuera trabajando su capital político y tarde o temprano fuera el candidato
en el 2030, el candidato a presidente de este país. Ese era el plan de López Obrador. Ese era lo que se veía cuando pusieron a Andy ahí y todo empezó. La maquinaria estaba programada. Quien los puso ahí sabía perfectamente. Ella es la hija de una gran operadora para López Obrador. Seguramente ella saldrá igual que la madre. Y él es el hijo del que llegó a ser presidente con nada. Seguramente saldrá igual que el padre. Bueno, les falló con los dos. Una se embruteció y se peleó con el hijo del que la puso a ella. Bueno, se pelean hasta por las fotos. A ese nivel. ¿Quién debe estar en la foto? Y eso. Bueno, pues la tensión de esta ruptura no puede ser ya sostenida y van a cambiar a la dirigente de Morena. Y de verdad agradezco. Porque esa señora es, híjole, y en medios, vi una entrevista que le hicieron en el Universal, me parece, y sale posando. Porque además siempre fue modelo. Pues llegó ahí por el comercial, este es un comercial. Y de pronto dice que es terca. No, bueno, la única vez que le he visto decir una cosa con sentido. De ahí en fuera todo lo que dice es de verdad estridente. Su chairismo es irracional. Esta señora habla dos lenguas, español y pendejadas. Y sí, uno entiende sus posiciones políticas y defender, pero ella no defiende con un debate de altura, con un debate de conocimiento, donde se voltea y le meta una madriza a la derecha, bien que hasta digas, órale, güey, les dio. No, es estridente, dice mentiras, verborrea. No, de verdad esta señorita. Y se le olvidó cuál era su papel. Ella era la secretaria. Él era el presidente. No podía ser el presidente porque lo iban a madrear. No tenían que madrearlo, tenían que cuidarlo. Ella lo descuidó y se creyó presidenta. Ya se va de Morena, la van a cambiar y me da mucho gusto. No que se vaya, porque yo no soy en Morena y me vale si se va o no. Lo que me da mucho gusto es que se esté fracturando el movimiento de López Obrador. Leo rápido la nota y me despido. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Traigo un zumbido en el oído, eso significa cuando te vas a enfermar. Me he desvelado mucho esta semana, mucho, he dormido muy poco. Voy a leerles la nota, vamos a ver. Sí, cuando te zumba el oído es porque algo te va a pasar. La tensión en Morena, la ruptura entre Luisa y Andy es total. Y en Palacio ya listan el cambio, el recambio, dice. Es el título de La Política Online, un medio que publica esto. Oigan, miren, ternurita. Es igualita, ¿no? Creció igualita. Hay unas que sí cambian mucho. Igualita, pero además bien dónde está. En medio. Debajo de él. Al centro. ¿Qué van a hacer con ella? Yo creo que va a ser candidata, ya fue legislador. Oigan, fue la secretaria de Gobernación. La Secretaría de Gobernación, en otros tiempos, no en el de Morena, en otros tiempos la Secretaría de Gobernación era la antesala a ser presidente de México. La Secretaría de Gobernación es lo mismo que una vicepresidencia o el secretario de Estado en Estados Unidos, el segundo hombre más importante después del presidente. La Secretaría de Gobernación se encarga de la política interior de este país. Mientras el presidente está diseñando el desarrollo,
Todos los conflictos y todo el tema que se cargue de la política lo ve el secretario de Gobernación. Hemos tenido secretarios de Gobernaciones brillantes, de verdad que si no fueran por los secretarios de Gobernación, el presidente hubiera estado pelas desde muchísimo antes. Los secretarios de Gobernación a veces son los que realmente mandan en el país y no el presidente. Sí se ha dado el caso. Y cuando vi que nombraron a esta señorita de secretaria de Gobernación, de verdad dije, no mames. Me preocupé mucho. Dije, ya valimos madre. En serio, fue mi primera reacción. Dije, no puedo creer lo que está viendo mis ojos. Va a ser la secretaria de Gobernación hace menos de... A ver, que seas aspiracionista, que alcances triunfos, híjole, yo lo aplaudo bien cabrón. Pero esta señorita, perdónenme, 6 años antes hacía comerciales. Comerciales para Morena, ojalá y fueran comerciales para la televisión. No, para Morena. Era el único mérito en el partido. Y ser la hija de la dirigente que todo el mundo conocía y que sí era movida. Y, pues digo, ese era su mérito. O sea, díganme un tema brillante que conocieran de ella. Y fue la secretaria de Gobernación, de verdad no tuvo ni tantita madre. Antes estuve en la Secretaría del Trabajo. Y les voy a decir un solo antecedente de la Secretaría del Trabajo. ¿Se acuerdan de la huelga de Mexicana de Aviación? Pues resulta que se pasaron en el aeropuerto y uno iba y ahí los encontraba a los pobres manifestándose, las azafatas de huelga. Y ahí estaban, nadie los pelaba. Llega López Obrador y se mete a resolver. Y resolver es pagarles una fortuna. Qué bien por los trabajadores, ¿no? Digo, pero qué bien. De hecho, conocí a la azafata que era la dirigente de esto. Una señora muy, muy guapa, muy guapa, como todas las azafatas, pero bien metida en el tema de lo laboral, la huelga y todo esto. Y resolvieron. La Secretaría del Trabajo de ella resolvió un conflicto que había estado por años ahí con el PRIAN. Y ellos lo habían resuelto. El problema es que se pagó de más. Y se pagó de una manera muy rara y... Ok. ¿Cuál fue el resultado? O mejor dicho, ¿cuál es la historia detrás de esto? El papá de ella fue el abogado que los asesoró frente al Estado. O sea que ella se sentó a negociar con su papá y su papá se metió a resolver el tema de Mexicana. Representó, llegó y les dijo, oigan, yo los resuelvo, mi hija es la secretaria del Trabajo, pero necesito ser su abogado y ya saben el correspondiente porcentaje que me toca. Y sí, fue así. Se sentaron y resolvieron el tema de Mexicana, le pagaron a los trabajadores, espero que por lo menos la mitad de lo que se robaron, y el pago salió altísimo y lo aceptó la secretaria del Trabajo. ¿Quién era la secretaria del Trabajo? La hija del abogado con el que estaba negociando. De ese nivel es la secretaria del Trabajo que luego se volvió la secretaria de Gobernación, y de ese nivel es la que hoy es la presidenta de Morena. Esa niña terminó dirigiendo Morena, pero ya no la aguantan en Morena, porque se atrevió a cruzarse con el príncipe, con el hijo del heredero del movimiento. Vamos a ver un video rápido, un video que le hicieron de inteligencia artificial. Me encanta la inteligencia. Déjenme acomodarlo. Ahí está. Vamos a ponerle audio. Tiene audio, tiene audio. ¡Correle, nalgas prontas que nos agarran! ¿A mí por qué tú robaste más, pinche nariz de berenjena?
Correle nalgas prontas que nos agarran. ¿A mí por qué tú robaste más, pinche nariz de berenjena? Bueno, ahí están. La inteligencia artificial ha sido hermosa con los videos. Ay. Pero es que es tan cercano a la realidad que te cuesta trabajo diferenciarlo. Claro que te cuesta trabajo diferenciarlo. Bueno, pues esos son... ¿dónde quedó mi imagen? Ya sé dónde quedó. Ok. Leo rápido la nota, si me lo permiten, ya para ir cerrando. Porque era nota rápida, yo estoy echando rollo. La tensión en Morena, la ruptura entre Luisa y Andy es total. Y en Palacio ya listan el cambio. Desde Palenque avalan la salida de la dirigente, el colapso del Plan A y el maltrato a los aliados, el límite de las amenazas en San Lázaro, la pelea por las fotos. Es que hasta por las fotos se pelean. Abril será un mes de movimientos contundentes al interior de Morena. Según mencionan fuentes al medio de la política online, desde Palacio Nacional el mes que viene saldrán del partido tanto Luisa María Alcalde como Andy López. Ese ya lo habíamos anunciado, va de candidato a diputado federal por Tabasco. Ya no se trata solo de la ruptura entre ambos, sino también de un elemento más contundente. López Obrador avala la salida de Alcalde, quien era su consentida. El episodio que terminó por descarrilar a la dirigente fue el colapso del Plan A, la reforma electoral propuesta por el gobierno. A López Obrador le contaron dos episodios que fueron decisivos. Por un lado, las reuniones en las que Luisa María habría maltratado fuertemente a sus aliados del PT y del Verde, a quienes les decía que Morena les había regalado diputados federales y recursos y que por eso debían acatar. Es cierto, aquí lo llegamos a mencionar, que el primer roce que tuvieron fue que la dirigente de Morena los trató con la punta del pie. Por el otro lado, el hecho de que el vocero Arturo Ávila habría advertido en San Lázaro a diputados del Verde y del PT con duras consecuencias judiciales si no apoyaban a los pedidos de Luisa María. Es que yo creo que, Luisa María estaba echada a perder, pero yo creo que el que terminó por empinar, bueno, sí la empinó pues, pero el que la terminó mandando al precipicio fue su pareja. Sinceramente, se juntó la calamidad con la pena. En Palenque la lectura es ya acertada. La conducción esgrimida por Alcalde y Ávila es intransitable con el futuro de una coalición electoral que debe funcionar en el 2027. Luisa María Alcalde ya no funciona, y mucho menos con la pareja. Y aguas, porque están responsabilizando a su pareja que quería ser el candidato en la Cuauhtémoc. A esto se agrega el frente personal de Andy López Beltrán. Dice que Alcalde lo defenestró en Palacio por sus fotos del año pasado en Japón, mientras que él también tuvo acceso a postales de las vacaciones de Luisa María en un destino exótico y él no las utilizó para operar políticamente en contra de la dirigente. Andy Luisa María no las filtró, pero sí, aquí lo dijimos, Luisa María criticó a Andy. Y en aquel momento yo les dije, y eso va a tener consecuencias. Andy debe decirse, cuestionó a la dirigente con más nivel, señaló el retroceso de la marca de Morena en diversos estados, el fracaso de audiencia del podcast La Moreniza, nadie lo ve, y en las últimas horas que Alcalde se olvidó de incluir las cuestiones de género y paridad en el Plan B, lo cual debió ser enmendado en el Senado. A ella responsabilizan de este escándalo, de haber sacado la paridad de género porque se le olvidó. Como sea, el destino de ambos parece similar. Andy, luego de las elecciones en Coahuila, se repliega hacia Tabasco por instrucciones de Palenque, mientras que Luisa María tendrá una asesoría en Palacio similar a la de Arturo Saldívar, aunque mencionan que podrían incluirla en las plurinominales del próximo 2027. En la cúpula todavía no hablan de reemplazo con nombres propios,
pero ponen en foco que el movimiento propiciará un control absoluto de las candidaturas en el 2027 por parte de Claudia Sheinbaum. La elección de abril no es aleatoria. La presidenta aspira a manejar el proceso de la selección de candidatos desde el inicio, ya lo había avisado. Bueno, esto es paja. De hecho, quieren darle cobertura a Luisa María. Le quieren dar fuero. Esto lo he estado leyendo y lo he estado estudiando. Y yo avisoro eso, ¿eh? Yo avisoro que a Luisa la van a mover por sus errores, pero le van a dar fuero. Le van a dar fuero por una sencilla razón. El crecimiento de la barredora fue cuando ella era secretaria de gobierno. A ella le salpica mucho que la barredora haya avanzado tanto después de que Adán Augusto dejó gobernación. No se detuvo, al contrario. Y ella conocía perfectamente a Hernán Requena. En fin. Bueno, pues yo hasta aquí lo dejo.